Realmente es un descubrimiento científico. Pues para mí, el día de hoy es un placer muy, muy grande. No solamente a una colega que ya hemos tenido, lo que pasa es que no la había tenido personalmente conmigo, pero que realmente se aprovechó también un espacio mientras estábamos en Italia, pero que también la realidad es que ha participado en muchos foros y ha participado también como invitada en el programa del doctor Ricardo García Pelayo los domingos, que está dedicado solamente a glutatión, la molécula maestra o el antioxidante maestro. ¿Quién es la doctora Moni Baños Díez? Es médica general, egresada de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Es una especialista en administración de servicios de salud. Está en este momento cursando un diplomado en urgencias médicas. Es presidenta de la Fundación Alas Extendidas y es organizadora y conductora del programa Pregúntele a la doc. Pues Moni, si te tenemos por acá para poderte, ya mi esposita se encargó. Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida al programa. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos los que están aquí conectados. Realmente para mí es un honor estar acá y compartir un poco de información de valor que estoy segura que a cualquier persona que nos escuche hoy le va a servir. Con toda seguridad, no, el placer es para nosotros tenerte acá. Pues obviamente ya habíamos mirado algunas preguntas que yo creo que son importantes. Entonces la idea de tener a la doctora Moni es responder preguntas claves. No les vamos a decir cómo se queda en embarazo, yo creo que ustedes lo saben, pero a profundizar un poco en, digamos, conceptos que pueden existir erróneos, pero lo más importante es posiblemente un material que muchas veces no se discute. Si estamos hablando de estrés oxidativo y glutatión, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre el embarazo y el glutatión? ¿Tú querías de una vez ya compartir algunas diapositivas o cómo quieres que lo manejemos? Vida, en ese momento, cuando estábamos haciendo la pregunta, se te fue la voz. ¿Puedes repetir la pregunta? No, Moni, te preguntaba que si quieres que empezar a compartir algún material o te hago, sigamos, la primera pregunta es, ¿por qué en muchas ocasiones se habla del embarazo? Es como, bueno, primero porque la mujer dice, estoy en embarazo, estoy feliz, la prueba me dio positiva, pero esto es como una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el concepto general? ¿Se podría considerar el embarazo como una enfermedad? Ok, Rebeca, nada más, sí quiero compartir más adelante. ¿Puedes hacer co-host? No puedo, ajá, por favor, si me ayudan a hacerme. Ya está lista. Estás de coanfitriona ya. Ok, mientras voy compartiendo, les voy diciendo algo que es... algo que es importante. Perdón, ya. Ok. Pues el concepto de la primera pregunta que acabas de hacer, Rubén, y para todas las que somos mujeres, a veces hemos creído que el estar embarazadas es igual a un sinónimo de enfermedad y realmente el embarazo no es una enfermedad. Obviamente, dentro de este proceso van a haber cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer, pero que obviamente están estudiados y hay cambios que esperamos que son esperados y son normales dentro de este periodo de gestación. Sin embargo, como seres humanos también hay complicaciones que pueden presentarse en esta etapa, incluso después del término del embarazo, que se llama puerperio, y pues eso es enfermedad. No es una enfermedad estar embarazada, es un periodo de gestación en el que pues sabemos que este tiempo va a ser comprendido desde que se fecunda el óvulo hasta que realmente esperando que pase un parto, ¿no? Sabemos que el útero va a prepararse, va a tener cambios para desarrollar a este nuevo ser, y lo normal para un embarazo normoevolutivo, como nosotros los médicos le llamamos, debe de durar aproximadamente 280 días. Cuando nosotros les preguntamos a las mujeres, a veces hay una cuestión de ¿cuántos meses tengo de embarazo? Nosotros los médicos los llevamos por semanas y lo normal son 40 semanas, que está comprendido realmente
en semanas, en meses lunares, que son 10 meses lunares, o ya más conocido como 9 meses y 10 días del calendario normal que tenemos. Y Moni, si me permite una intervención acá, es tener en cuenta, para nosotros que nos entrenamos como médicos, la mayoría de las veces pensábamos en estas 37 semanas. Créanme que por mucho tiempo, el tiempo de normal del embarazo estuvo definido como 37 semanas, pero me gusta mucho lo que mencionas, es porque aquellas de ustedes que estén planeando el embarazo, que estén en embarazo, no se apresuren en las 37 semanas a hacer una cesárea porque es que me voy a ir para Cancún, le voy a hacer la visita a la doctora Moni o en fin, sino que esperar lo más cerca de las 40 semanas, porque se ha visto cada vez más, la evidencia dice que cuando se hacen las 37 semanas se tiene básicamente un prematuro. Entonces, por favor, no se apresuren. Solamente quería hacer esa anotación, Moni. Así es. Y fíjate que aprovecho, Rubén, para decir muy importante. Acá le estoy comentando que esto es a partir del primer día de la última aparición de menstruación. ¿Por qué? Porque a veces como mujeres no sabemos este dato que para nosotros es muy importante y tomamos como la última menstruación el último día de sangrado. Entonces a veces ahí pueden haber diferencias en la edad gestacional o en la fecha probable de este parto. Y es muy importante porque vamos viendo diferentes complicaciones o diferentes cambios durante, según qué trimestre de embarazo esté esta mujer que acabas de comentar. Y le quiero agregar que es importante dejar que este embarazo llegue al mayor término posible porque estaremos recibiendo a un bebé con mejores condiciones. Pero como sabemos, también hay complicaciones que en algún momento, más adelante, hablaré de estos. Moni, fuera de tener de todas formas la expectativa que va a tener una barriga que, pues obviamente nosotros no nos soñamos porque ya sabemos que de todas formas vamos a tener un parto, o sea que los hombres no pensamos mucho en eso, pero fuera la expectativa de tener un abdomen voluminoso para poder albergar ese bello bebé o los varios bebés, ¿qué otros cambios deberían esperar las mujeres embarazadas? Ok, puse una imagen acá, nada más con fines recreativos. Esta imagen es un poquito más médica, sin embargo, hay cambios esperados y normales en el cuerpo de una mujer, porque obviamente se está preparando para el crecimiento de este bebé hasta el feliz término que nosotros esperamos. Dentro de ellos, ¿qué cambios podemos ver? En el mes de embarazo va a haber una disminución del peso. Sin embargo, conforme vaya avanzando el embarazo, este peso se va a ir incrementando poco a poco. Afortunadamente, hay estudios de muchos años donde sabemos cuánto debe aumentar el peso una mujer según el mes que vaya. Esto es un dato muy importante. Por eso también es importante el control prenatal. También, cuando se hacen estudios de laboratorio, va a haber algo que se llama una anemia fisiológica del embarazo. Esto, si las personas que están viendo no tienen este dato, por eso también deben acudir con el médico. Y también en el primero y segundo trimestre del embarazo va a haber una disminución de la presión arterial. Esto también es esperado. Obviamente también conforme vaya avanzando este embarazo, vamos a tener, esta mujer va a tener un poco más de cansancio, obviamente sueño. En los primeros meses, sobre todo en el primer mes de embarazo, van a haber aumentos de náuseas, vómitos, mareo, por una hormona que tenemos por ahí, como aumenta en la concentración, entonces esto provoca las náuseas y los mareos. También va a haber hipersensibilidad en los senos, o sea, va a estar con un poco más molestias en los senos de esta mujer, hasta que incluso el roce de su mismo brazo va a causarle molestia. Va a haber aumento del pigmento de la areola y también alrededor de la areola de los pezones van a salir unos como tumorcitos, pero son benignos, que también esos van a ayudar en un momento dado a la lactancia. Va a haber aumento en la irrigación, o sea, vamos a poder ver que estos senos se notan más las venitas, esto también es normal.
Conforme va avanzando el embarazo, también puede haber un poco de anchamiento de las caderas. ¿Por qué? Porque se está preparando para el parto. Puede haber después también hinchazón de los pies, que también es un dato que también se tiene que tener con mucha precisión, porque si este edema empieza a ser generalizado, es un dato de alarma. También vamos a encontrar que pueden algunas mujeres tener mucha comezón en la piel y aparte del aumento del pigmento en las areolas, también pueden algunas tener una línea en el abdomen vertical y también por pérdidas en la piel, con la elasticidad van a tener estrías y obviamente van a haber unos cambios ya al final del último trimestre, donde pueden haber estreñimientos, van a aparecer también en algunas hemorroides, van a aparecer varices. Estos son algunos de los cambios que pueden tener, incluso conforme vaya aumentando los meses, va a haber algún problema de que no van a aguantar tanto la comida, sobre todo comidas muy voluminosas, pueden tener reflujo, pueden tener gastritis, esos son también aumento, conforme vaya aumentando también el embarazo, van a tener irritación vesical. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente empiecen a tener ganas de ir al baño a hacer pipí frecuentemente o que se queden con una molestia después de orinar, que obviamente si esto se presenta muy frecuente, también es necesario la valoración médica, porque como también hay cambios en el pH vaginal, también pueden y tienen todo para tener infecciones frecuentes de vejiga o de la vagina. Moni, antes de, digamos, entrar sobre todo en las complicaciones, porque por favor no queremos desanimar a las mujeres que quieren embarazo. Ya de todas formas, te tengo que decir que nuestro querido amigo y colega, el doctor Chema Andujano, dijo es un precio muy alto, o sea que él no está realmente ahora con mucha voluntad de quedar en embarazo. Pero la realidad es que son, o sea, digamos que desafortunadamente son cambios fisiológicos, pero sí me gustaría eso, cuando estabas empezando la parte ya de complicaciones serias, porque en realidad es que el embarazo puede parecer muy lento cuando se mencionan todas estas cosas, pero hay que recordar que no todas las incomodidades se presentan en todas las mujeres. O sea, todas las mujeres están con riesgo de tener cualquier tipo de estas cosas que tú has mencionado en un grado menor o mayor, dependiendo de eso, dependiendo de las etapas del embarazo, de embarazos previos, etcétera. Pero, y de todas maneras, siéntete libre de cubrir lo que ibas a cubrir, pero que la próxima pregunta básicamente sería exactamente eso. ¿Qué complicaciones, digamos, serias puede esperar una mujer embarazada? Ok. Como les decía al principio, lamentablemente, como somos seres humanos, tenemos todo para tener complicaciones. Y antes de hablar sobre las complicaciones más frecuentes que hay en el embarazo, que incluso algunas significan cifras muy alarmantes a nivel mundial de muerte materno-fetal, vamos a dividir, para cuestiones de poder platicar un poquito más digerible esto, que el embarazo, para nosotros los médicos lo dividimos en 3 trimestres. Cuando va el primer trimestre, se comprende de la primera semana hasta el final de la semana 12 de embarazo, como nosotros se lo sacamos calculado a 40 semanas de gestación que les hablé al principio. El segundo trimestre va a comprender de la semana 13 hasta el final de la semana 26. Y el tercer trimestre va de la semana 27 hasta el final del embarazo, que lo ideal sería las 40 semanas. Sin embargo, sabemos que un bebé puede nacer una semana antes o una semana después y va a estar en un término adecuado, y más si nace con un buen peso. ¿Por qué esto? Porque aquí es donde vamos precisamente para hablar. Van a haber complicaciones que se van a presentar según el trimestre que esté pasando esta embarazada. Y aquí empezamos. ¿Cuál es una de las principales complicaciones en el primer trimestre? Es la hiperemesis gravídica, que es cuando las náuseas, como se los comenté al principio, son normales y esperadas en las mujeres que inician con un embarazo. Sin embargo, hay algunas que empiezan a tener muchísimas náuseas
con lo que ni siquiera pueden tolerar los alimentos de la vía oral. Incluso desde que no toleran ni siquiera el perfume del esposo o algunos ciertos olores o alimentos. Cuando hablamos de hiperemesis gravídica, cuando estas náuseas llegan al vómito y obviamente van a tener complicaciones como puede quedar inclusive con una deshidratación esta paciente. Esta hiperemesis gravídica, a veces la mayoría de las mujeres van a solitarse quitando conforme va avanzando el embarazo, como les dije, porque la hormona gonadotropina coriónica va disminuyendo sus niveles en la sangre. Esa es una de las principales. También hay medicamentos que serán prescritos por su médico que le lleve el control prenatal. Otra de las principales complicaciones del primer trimestre, doctor, es el aborto. Hay varios tipos de aborto, no voy a hablar de todos ellos, pero esta es la complicación más frecuente en este primer trimestre. Sobre todo el 80% se dan en la primera, obviamente hasta las 12 semanas. Hablamos de un aborto, si es, puede llegar hasta las 20 semanas, pero esta va a ser la complicación más frecuente y la primer causa va a ser anomalías genéticas. Quiere decir que nuestro propio organismo, la madre naturaleza, dice este bebé, este feto no es viable, entonces lo va a eliminar. Esa es la primera causa. Y la segunda causa de aborto van a ser infecciones de vías urinarias. Otra de las complicaciones que podemos esperar es un embarazo ectópico, que quiere decir que la mujer se embaraza y el huevito, en lugar de ir e implantarse en el útero, se implanta fuera de este útero y obviamente no es viable. Entonces, esta también es otra de las complicaciones. Pueden haber flujos o sangrados que tampoco van a ser normales, a excepción de, quiero comentar que la mujer puede quedar embarazada y cuando puede tener algunas, no siempre, presentan algún sangrado muy pequeño. Cuando uno les hace la anamnesis o el interrogatorio, nosotros corroboramos que coincide con la implantación cuando llega ese huevito y se llega a colocar en el útero, pero debe ser un sangrado mínimo. Pero obviamente sangrados más profusos son datos de alarma y son complicaciones. Y también podemos encontrar acá problemas dentales. Por eso, una de las recomendaciones importantes es que antes de que quedemos embarazadas, ir también a una consulta dental. Estas van a ser las del primer trimestre. Sin embargo, también tenemos un segundo trimestre. ¿Cuáles van a ser los que van a ser prácticamente complicaciones placentarias? En este segundo trimestre, las complicaciones son menos y algunos hablan que como que esta es la etapa del segundo trimestre donde la mujer puede gozar un poco más de este periodo de ilusión del nuevo ser, pero sí vamos a encontrar algunas complicaciones, sobre todo las placentarias, como puede ser hematomas, que son colecciones de sangre a nivel placentario, placentas previas. ¿Qué son las placentas previas? La placenta, en lugar de colocarse en un lugar más arriba del útero, va a estar mucho más abajo y puede tener una complicación como sangrado o que se desprenda, o sea, que se empiece a sangrar, y esto es una complicación. Así como las varices que les comenté, también están dentro de las complicaciones del segundo trimestre. Y conforme el embarazo va avanzando, vamos a tener complicaciones también del tercer trimestre. Y aquí sí me quiero llevar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque les voy a contar que una de las complicaciones más frecuentes del tercer trimestre es la preeclampsia. ¿Y por qué me quiero detener aquí? Porque es la primer causa de muerte materno-fetal en mujeres embarazadas a nivel mundial. Y en México, estadísticamente, de cada 10 mujeres, una por estadística presentará preeclampsia. Y ¿qué es la preeclampsia? Es una anomalía donde se le empieza a subir la presión a la mujer, pero también empieza a sacar proteína por su orina, y esto se puede ir complicando hasta llegar a eclampsia, que son
síntomas más graves, hasta algo que se llama para nosotros síndrome de HERP, donde las mujeres pueden incluso hacer insuficiencias, se llegan a terapia intensivas, y por eso es tan importante la preeclampsia. Y ahorita me voy a comentarles algo más sobre esto. También podemos encontrar el parto prematuro, o sea que van a ser antes de las 37 semanas. Recuerdan qué semanas dijimos que lo ideal es llegar a las 40 semanas, o un postmaduro después de las 41 semanas. Y obviamente un prematuro quizás no va a estar maduro para poder sobrevivir a la vida extrauterina, y un postmaduro también puede tener complicaciones o restricción del crecimiento. Otra de las complicaciones va a ser la diabetes gestacional, muy importante también, porque nos puede dar incluso productos, bebés, que van a pesar mucho, macrosómicos, se les llama, que son arriba de más de 4 kilos, y por eso dentro del control prenatal se debe detectar entre la semana 24 y 28, hacer un screen gestacional para ver si no tiene esta mujer diabetes gestacional. Y también van a haber problemas de crecimiento fetal. Ahí, cuando por lo regular tienen también, hay fallas placentarias, anomalías, por ejemplo, en el cordón umbilical, o algunas infecciones van a condicionar para también estos problemas de crecimiento fetal, así como antecedentes de mujeres que consuman cigarro o alcohol. Estos van a ser las complicaciones, pero quería comentarles que es tan importante esta complicación como la preeclampsia. ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios que hay, precisamente en las mujeres con preeclampsias, hay aumentos en marcadores del estrés oxidativo en las mujeres con preeclampsia, que no tienen las mujeres que no tienen este padecimiento. Así como también las mujeres que tienen diabetes gestacional, también hay aumento del estrés oxidativo en el embarazo. Importante saber que el embarazo por sí solo va a haber un aumento de estrés oxidativo en la mujer por todos estos cambios que les he ido comentando. Sin embargo, cuando aumentan mucho más, puede llegar a desencadenarse la preeclampsia, la diabetes gestacional. Por eso es importante, como les comenté, todos esta preparación para el embarazo, para saber si tenemos antecedentes, y recordar que si una mujer ya tuvo preeclampsia, también tiene todo el derecho para el siguiente embarazo volver a presentar preeclampsia o diabetes gestacional. Bueno, Estas son Moni, las bueno, perdón. Te iba a preguntar, porque obviamente lo que hemos visto ahora es mi riesgo del embarazo, porque vemos pues obviamente, claro, una cantidad de cambios fisiológicos. Fuera de eso, vemos cambios fisiológicos que pueden ser bastante molestos para la mujer embarazada. También vemos que dependiendo del trimestre, los periodos de 3 meses, va a haber complicaciones, y que de todas formas ninguna de esas es menor, porque obviamente el primer trimestre es donde más se pueden perder bebés, pero también el último trimestre puede ser bastante complicado, porque claro, lo que tú mencionas de la diabetes gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, y pues desafortunadamente muchas madres mueren precisamente por eso. Pero entonces ya quisiera de todas formas eso, que ya estabas mencionando precisamente la parte de los antioxidantes, porque algo muy importante es que posiblemente para las personas que escuchan estas palabras de antioxidantes por primera vez asociadas con el embarazo, lo que queremos compartir también es eso, es que tú compartas con ellos es el gran beneficio que puede tener y la diferencia que puede haber en estos cambios fisiológicos y complicaciones cuando tenemos en mente la palabra antioxidante. ¿Cómo encajamos los antioxidantes, el estrés oxidativo en el embarazo, para que puedan ver en la primera parte del programa un real beneficio, antes de que hablemos incluso específicamente de la recomendación que tú haces con respecto a las dosis de los donantes de cisteína? Sí, Rubén, mira, para allá voy. Ahorita que hablé específicamente de antioxidantes, y como tú dices, si alguna persona es la primera vez que que escucha esto y dice, pues igual, ¿y con qué se come? Bueno, quiero comentarles que los antioxidantes, afortunadamente, Dios, quien nos creó,
puso antioxidantes dentro de nuestro organismo y también fuera de ellos que nosotros los podemos consumir, obviamente primeramente por medio de la dieta o por medio de la suplementación, recordando que los antioxidantes van a ser un grupo de micronutrientes esenciales que van a proteger a todas las células de nuestro organismo precisamente contra el estrés oxidativo y los radicales libres. Yo recuerdo que cuando iniciaba la carrera, incluso en lo de fisiología decía que para nazcamos y respiremos, con eso basta. Y si con esto nosotros agregamos que la mujer está embarazada y tiene más estrés oxidativo, que puede desencadenar lo que les estoy comentando. Pero lo bueno es que hay estudios donde nos hablan y nos recomiendan el aporte externo de antioxidantes. Como les comenté, la principal fuente va a ser la alimentación. También nosotros tenemos antioxidantes intracelulares, pero quiero comentarles acá, ser puntual en que qué es lo que encontré acerca de lo que dice la ciencia con los antioxidantes. Por ejemplo, si una mujer que está embarazada toma estos antioxidantes, ¿qué va a pasar? Cantidades específicas y las cantidades adecuadas, perdón, durante el embarazo va a beneficiar al desarrollo intelectual de su niño. Este estudio se lo han hecho a los niños, obviamente, con un cierto tiempo después de que nacieron. Los niveles séricos altos de vitamina y vitamina A y vitamina E en la sangre de la madre y del cordón umbilical, como les dije, van a beneficiar el desarrollo cognitivo y conductual de los niños según este estudio. También vamos a ver que los antioxidantes, favorecen el embarazo antes, en aquellas parejas que se quieren embarazar. Es muy importante este punto. Lo ideal sería que todos los embarazos fueran planeados para que tanto mamá y papá se preparen para la adecuada concepción. Antes que se creía que únicamente la madre tenía que prepararse, no, hoy sabemos que tanto el varón como la mujer deben prepararse, incluso tomando el ácido fólico. Todas las mujeres, dice un estudio que lo más recomendable es que todas las mujeres en edad reproductiva tomen ácido fólico, porque específicamente voy a hablar del ácido fólico. Recordemos que es importantísimo en el desarrollo del tubo neural de este bebé, o sea, de todo lo que es el cerebro y todo el sistema nervioso, porque a dosis adecuadas va a evitar que hayan, por ejemplo, defectos del cierre del tubo neural. Ejemplo, se va a cerrar la columnita y se debe de cerrar bien, y a veces cuando hay defectos queda abierta y hay una anomalía que se llama espina bífida. Esto se puede evitar con el aporte de ácido fólico y también por parte de la madre y del padre. Por eso, una de las recomendaciones es que se preparen antes del embarazo tanto la mamá como el papá. Otra de las cosas que encontré es que los antioxidantes, no sé por qué no puedo, pero bueno, los antioxidantes ayudan a reducir los defectos en el nacimiento de los bebés. Y también van no sé por qué no puedo, ya, aquí, y los antioxidantes van a reducir, como yo les comenté, el estrés oxidativo que se produce durante el embarazo, que como ya les comenté, siempre va a haber un estrés oxidativo mayor en las mujeres embarazadas que en las mujeres que no están embarazadas. También van a reducir el riesgo de infertilidad, los abortos, la preeclampsia, como yo se los comenté, y factores también relacionados con diabetes y malformaciones congénitas. Eso es importante. Moni, sí, te quería hacer un paréntesis aquí, porque cuando veo la primera línea me causa mucha impresión, porque algo de las cosas que posiblemente no se enfatizan lo suficiente, pero que aprendí yo hace 5 años del doctor Jimmy Gottman, es que todo el mundo puede verificar esto.
los antioxidantes ayudan con la síntesis y reparación del ADN. Recuerden que el ADN no solamente es para meterle la culpa a quién es el papá. El ADN es la razón, básicamente, para que nosotros tengamos una información genética que nos predispone a tener varias enfermedades. Es muy delicado esto porque muchas personas dicen, yo voy a esperar a que nazca mi hijo para empezar a tomar el inmunocal. Yo voy a esperar a que tenga cierta edad, pero lo más importante es que la toma crónica de inmunocal como precursor del glutatión, aumentar el glutatión, puede hacer que ese ADN, por independiente de la predisposición genética, no es una garantía, Moni, obviamente, pero es importantísimo que cuando el glutatión aumenta y puede ayudar a reparar el ADN, puede hacer exactamente lo que tú estás diciendo. La ciencia apoya lo que tú acabas de decir. O sea que es importantísimo que toda mujer embarazada piense a partir de este momento que aumentar los niveles de glutatión es una excelente idea. Así es, Rubén, y para allá voy. Aparte de que va a ayudar a minimizar todos estos riesgos en el embarazo, algo que estoy hablando ahorita de los antioxidantes en general. Sin embargo, ahorita voy más adelante, que es lo que nos compete ahorita, para hablar de glutatión con embarazo, que es lo que hemos encontrado y lo que quiero comentarles. Voy para allá. Pero también quería comentarles que tú hablabas de que voy a tomar el inmunocal o voy a prepararme después, cuando ya nazcan, cuando realmente nosotros podemos saber en nuestro árbol genealógico quién fue mamá, papá, abuelos. Sin embargo, está la herencia oculta, que no sabemos qué nos están dejando en las anomalías genéticas, en esa información genética. Y pues como tú dices, nadie está exento, pero si podemos tener algo que ayude a disminuir esta aparición que ya está y que está comprobado científicamente, pues ¿por qué no echar mano para estar saludables y traer bebés al mundo lo más sanos posibles? Fíjate que encontré además que específicamente hablamos hoy de glutatión y embarazo. Sabemos que el glutatión está conocido, como tú dijiste al principio, como el antioxidante maestro. Algunos también han llamado la molécula de la vida, porque como lo comentaste al principio, no podríamos vivir sin el glutatión. Pero cuando hablamos del antioxidante maestro, porque al principio yo les hablé de otros antioxidantes que los tenemos y que los podemos consumir de forma externa. Sin embargo, dicen los estudios que si los niveles de glutatión están reducidos en nuestro organismo, en un ser humano normal, todos los demás antioxidantes que nosotros tengamos no van a actuar correctamente. Esto es como una cascada. Entonces, todos los demás antioxidantes que les platiqué dependen, sí o sí, de los niveles de glutatión que tengamos en nuestro organismo. La noticia no muy alentadora es que, pues conforme vamos creciendo de edad, ya no de estatura, creciendo, esta producción de niveles de glutatión que las tenemos normales, porque Dios así lo puso, van disminuyendo por la edad. Sin embargo, si le aumentamos todas estas cuestiones que tenemos como mala alimentación, de no estar haciendo ejercicio, no dormir bien, todos los contaminantes externos que tenemos, pues aumenta este factor de no tener niveles de glutatión adecuados en nuestro organismo. Y si le agregamos que esta mujer que está embarazada va a aumentar su estrés oxidativo, que nos da que también hay estudios donde nos dicen que el nivel de glutatión ha disminuido, sobre todo en mujeres embarazadas, y eso está relacionado con la aparición de algunas complicaciones o de las complicaciones que yo les comenté. Entonces, con mujeres con tratamiento, específicamente mujeres mujeres con tratamiento antipsicótico o con tratamiento para epilepsia, antiepilépticos, van a tener el doble de riesgo de tener bebés con malformaciones. Pero ¿qué es importante de consumir un precursor del glutatión? Que el glutatión es capaz de desintoxicar los metabolitos reactivos. Y con esto vamos a estar disminuyendo este factor de riesgo para este bebé. También esto mismo va a suceder con las mujeres que fuman o que han sido fumadoras o las que consumen alcohol,
va a ser exactamente también lo mismo, va a ayudar a desintoxicar, pero además el glutatión va a funcionar como una barrera contra estos tóxicos, también desintoxicándolos de nicotina y de los radicales libres del humo de tabaco, inclusive si son fumadoras pasivas, así como el consumo de alcohol. Se ha visto también que mujeres con diabetes gestacional, que ya les comenté, donde el glutatión está reducido y eso mismo hace que la producción de glutatión para el feto también esté disminuido, les va a tener una protección. Que también este estrés oxidativo en el embarazo va a estar relacionado con varias enfermedades que yo les comenté, complicaciones como la preeclampsia, los abortos, las rupturas prematuras de membrana. ¿Cuáles son estas? Que antes de que llegue el embarazo a término, las membranas se rompen y empieza a salir líquido amniótico por las piernas de las mujeres, y obviamente esto no es bueno para el bebé, sobre todo si no ha llegado a término. También va a ayudarnos el glutatión para reducir este estrés oxidativo que está asociado. Y también va a ayudarnos específicamente en la preeclampsia, donde tenemos hay varios factores que van a ayudar para que la preeclampsia se presente, pero hay una específicamente en la vasoconstricción, o sea que el vaso sanguíneo está cerrado en la placenta, que es uno de los condicionantes para que se presente y se desencadene la preeclampsia en el embarazo. Estos son lo que encontré, bueno, encontré más, pero quería sintetizarlo en lo importante que es el glutatión específico en el embarazo, Rubén. Muchas gracias, Moni. Quiero aprovechar también para darles un saludo no solamente a los que están conectados aquí, a los 327,000, también a algunos colegas que veo por acá, el doctor Chema Andujano, el doctor Ronald Barrera, el doctor Mara Luna, la doctora Ana Peguero y una doctora honoraria, la doctora y hermana Juliana Lebrón. Pues para saludarlos a todos por acá. Y bueno, entonces yo creo que es importante para todos lo que la doctora Moni nos ha dicho acerca de los cambios fisiológicos, las complicaciones, la presencia de estrés oxidativo, el papel del glutatión. Bueno, hablemos, Moni, del inmunocal, porque yo creo que es importante es que las personas entiendan es que si estamos hablando de un precursor de glutatión, y ya veo la palabra clave que para nosotros debería ser el pilar fundamental, que una persona sana se cuide y que si hay un embarazo sano, entonces esto da pie o lugar para el inmunocal, qué es lo que hace, qué tipo de beneficios, y finalmente es cuál es tu típica prescripción, sabiendo que es un nutracéutico, un suplemento, pero cuáles son tus recomendaciones. En particular, te voy a hacer una pregunta doble. Cuando digamos, la mujer embarazada tiene un embarazo sano, y cuando la mujer embarazada tiene un poco de riesgos como anemia, ¿no es cierto? Un poco de anemia un poco más digamos, más radical, y en particular cuando tiene hipertensión. Una pregunta muy cargada, pero yo sé que me la vas a responder. Gracias, Rubén. Bueno, es cierto lo que acabas de comentar, lo voy a abordar y lo voy a abordar con tal importancia. Sin embargo, no quiero dejar la información a medias, porque para reducir todas estas complicaciones, claro que sí está comprobado que nuestro precursor de glutatión va a ayudar sí o sí a las personas, a las mujeres embarazadas, perdón. Sin embargo, hay otras acciones que deben hacer las mujeres para que sea integral este cuidado y tengamos el resultado que queremos, un embarazo sano. La primera recomendación es que tengan, obviamente, un embarazo planeado, pero el porcentaje de embarazos son muy altos los que no son planeados. Entonces, que tengan un control prenatal estricto con médicos certificados, que obviamente lleven una dieta lo más saludable posible, porque eso les va a ayudar para sentirse bien a ellas y obviamente para que este bebé tenga la mejor formación. Y quiero comentarles acá que a veces, por ejemplo, aquí en mi país, hay un refrán que dice que es que si estás embarazada debes de comer por 2, y eso pues obviamente es contra la salud. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer que la mujer suba de peso, incremente, y también es un factor de riesgo para otras enfermedades. Mantener la hidratación
todos los días también es una recomendación para tener un embarazo sano. Obviamente, de preferencia, el agua, infusiones, evitar lo más posible, obviamente, el alcohol o algunas bebidas como el café porque tiene cafeína. Ejercitarse con regularidad. Esto también debería ser antes del embarazo. Sin embargo, si las mujeres no tienen un ejercicio habitual, con que caminen, con que se muevan diariamente o cada 3 veces a la semana, específicamente a la actividad, va a ayudar muchísimo para este embarazo. Y también algo que es importante es dormir las horas adecuadas, porque recordemos que el cuerpo cuando duerme es el tiempo de reparación celular. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones y permíteme, le voy a pasar a la otra porque ese es, pero no sé qué le pasa a mi computadora. Pero la siguiente es, obviamente, aparte de todo esto que les estoy comentando, es la ingesta de vitaminas, los suplementos nutricionales que les esté dando, se le indique el médico y sí o sí dentro de estos, el precursor de glutatión, que nosotros lo conocemos como el Inmunocal. ¿Por qué nosotros los médicos lo recomendamos? Al principio tú comentaste sobre todo el aval científico que tiene el Inmunocal, inclusive los estudios de doble ciego, que lo explicaste muy bien, que ningún otro suplemento lo tiene, nutricional lo tiene, que es importante que sepan que en el mercado van a encontrar incluso pastillas, gelatinas, polvos que dicen que son glutatión, pero es importante que se les comente que realmente estarían, si ustedes consumen esas presentaciones, no va a estar siendo adecuado y ustedes prácticamente van a estar tirando su dinero. ¿Por qué? Para que tengamos los beneficios del glutatión como tal en nuestro organismo y más en las mujeres que están embarazadas, debemos de tomar los precursores, o sea, el formador y de ellos es nuestro donador de cisteína llamado Inmunocal. Porque además de tener todo este avance científico, sabemos que sí es un precursor de glutatión y que cuando lo toman las personas, sí hay un aumento de producción de glutatión en nuestro organismo. También se debe abandonar el alcohol, los cigarros, evitar riesgos ambientales por estar expuestos a radiaciones e incluso aquí dentro de los riesgos ambientales también quiero comentar rapidito que si algunas mujeres tienen gatos en su casa, no deben de tener ellas ya la manipulación con el excremento, porque hay una asociación ahí con un microorganismo que se llama toxoplasmosis. Y dentro de otra recomendación es cuidar la salud emocional. La salud mental es muy importante también durante este periodo. Así que sí vamos a tomar estas vitaminas que nos van a dar en el embarazo. Sin embargo, aparte de tomar esto y todas estas recomendaciones, debemos de tomar el Inmunocal. ¿Cuál es el que nosotros recomendamos? El que yo recomiendo, que es la siguiente pregunta, Rubén. Recordemos que tenemos un Inmunocal que es conocido como el Inmunocal azul. Este tiene cisteína consolidada pura. Y incluso, como por todo el avance científico que tenemos, sabemos que no hay sobredosis, que no hay riesgo de toxicidad. Entonces, ese es el más recomendable para las mujeres embarazadas. Pueden tomarla sin ningún problema. ¿Cómo, doctora Moni, pero es que mi caja dice que tenga precaución, que no se puede tomar en el embarazo y esta vecina me está tratando de convencer, me la va a regalar o me la va a vender a mitad de precio, pero es que aquí dice que ni los niños. ¿Cuál es la explicación, doctora Moni, para eso? ¿Me lo podría tomar? Sí, sí se puede tomar. Quiero comentarles algo que sí es muy importante y lo voy a comentar con toda la responsabilidad y espero darme a entender como quiero. Por normatividad sanitaria en todos los países, todos los medicamentos y todos los productos deben de tener esta leyenda. Sin embargo, cuando para eso estamos los médicos, podemos decirles cuáles pueden tomarse durante el embarazo o cuáles pueden tomar los niños. Y esta es la recomendación
por lo que sabemos que está comprobado científicamente. Yo sé que muchas personas van a estar escuchando, pero pueden tomarlo sin ningún problema. No va a haber, no va a haber problemas de que el bebé salga con malformaciones. Al contrario, con todo lo que hace el glutatión en el organismo, es ayudarlo, es esperar que estos bebés nazcan lo mejor posible, lo más sanos, e incluso estos embarazos transiten por lo mejor sin complicaciones. Todo lo que le acabo de comentar está basado en estudios donde yo he sacado esta ponencia para comentarles lo que dice la ciencia, lo que está comprobado. Aunque la caja, sobre todo el Immunocal, lo diga, sí pueden tomarlo las mujeres que están embarazadas, incluso los bebés recién nacidos, todos pueden tomar el Immunocal, sobre todo aquí es el Immunocal azul. Y en paréntesis, que ya sabemos la mayoría, y si no se los comento, las únicas personas que obviamente tendrán restricción para tomarlo son las personas que tuvieron un trasplante de algún órgano, o sea, de córnea, de corazón, de riñones. Si le pusieron una prótesis, esa no es trasplante. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del tratamiento les van a dar inmunosupresores, o sea, para deprimir su sistema inmunológico, para que eviten que ataquen a este cuerpo extraño. Sin embargo, después de que les dan de alta, pueden consumirlo. Y también hay un poco de restricción para las personas que tienen enfermedad renal crónica, que su función renal no está adecuada. Ahí sí les aconsejo que consulten con un médico que tenga esta información, porque también lo que voy a comentar es con mucho respeto, pero a veces con colegas nuestros, y me incluyo, antes de conocer toda esta información, me negaba a creer que Immunocal, precursor de glutatión, tenía todos estos beneficios. ¿Por qué razón? Porque no había ido a informarme, recordando que la información es poder. Entonces puede ser que incluso algunos colegas míos que lo han hecho, sin haber ido a buscar esta información, a veces damos una opinión que en lugar de ayudar a nuestro paciente, pues no va a tener ese beneficio. Recordando la primicia del doctor Pelayo, se vale dudar, lo que no se vale es no ir a investigar, doctor Restrepo. Y las dosis. Obviamente, si las mujeres no tienen ningún riesgo, que al final no sabemos, yo les prescribía 1 en la mañana y 1 en la noche, recordando que esto por el aumento de estrés oxidativo que ya existe. Les acabo de comentar que ya existe esto en una embarazada, sin saber si se va a complicar o no. Y si ya está complicado, pues podemos dar un sobre incluso cada 8 horas, en la mañana, en la tarde, en la noche, y esto lo único que va a hacer es ayudar para que su embarazo tenga las menos complicaciones posibles, aunado a todas estas recomendaciones que les acabo de comentar, doctor Rubén. Excelente, Moni. Yo creo que lo que queda en este momento en el área gris es realmente el platino. Yo creo que con respecto, tenemos muchos colegas que lo vienen utilizando. Por ahora yo tengo mucha reserva, como siempre comparto en el programa, de que hasta que yo no escuche oficialmente, casi que de mi mentor, del doctor Ricardo, que lo recomiende o que la empresa diga no hay ningún problema, yo creo que prefiero irme a la fija. Hay un factor importante. Si, digamos, la embarazada no es hipertensa, ¿qué ventaja tiene el platino? Recuerden que el embarazo también es como un fenómeno inflamatorio, entonces para fenómenos inflamatorios el platino tiene un poder potencial. O sea que si en algún momento algún consultor le recomienda y tolera, yo creo que no hay ningún problema, pero mientras tanto en este programa, digamos que a menos de que llegue otra persona, doctora Moni, que respetaríamos su opinión, a mí me ha ido muy bien con el platino. De todas maneras, no deja de ser un nutracéutico con un poco más de minerales, con proteínas modulares de citoquinas, y posiblemente sea la conducta de que aprendamos más, y así como empezamos a incorporar más el platino en niños, es muy posible que más adelante tengamos un poco de confianza. Pero para la mayoría de ustedes como consultores, para ir, digamos, algo como más seguro, créanme que los resultados que se obtienen con el Immunocal clásico, con el Immunocal regular, tienen que ser muy buenos porque es el producto más estudiado
de toda la empresa. Entonces, ténganle mucha confianza a ese sobrecito azul. No piensen simplemente que lo plateado y lo brillante tiene que ser generalmente más bueno en todas las ocasiones. Hay que tratar de medirlo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Moni? Totalmente de acuerdo, Rubén, totalmente de acuerdo. Yo también pienso como tú. Sí sabemos que en algunas personas incluso han tomado el Inmunocal Platinum. Sin embargo, como buenos profesionales de la salud y de ciencia que somos, tenemos que tener también el aval científico para que de nuestra propia voz salga la recomendación como tal. Pero el Inmunocal azul lo pueden tomar sin restricción, con toda la seguridad y confianza que es un precursor del glutatión y va a aumentar los niveles de glutatión en su organismo, que en este momento, en esta etapa, va a requerir más. Así es. Bueno, Moni, yo te quiero agradecer de corazón por cedernos, imagínate, casi una hora de tu tiempo para poder cubrir un tema tan importante. Porque yo creo que cubrimos incluso desde el antes del embarazo, que son preguntas que son más frecuentes cada vez, hasta que nosotros les pedimos entonces el favor de que si tienen problemas de esterilidad y que de pronto entonces tienen esa mayor posibilidad de, digamos, de quedar en embarazo, recuerdan, o les ponen a los niños Rubén o a las niñas Diana o los ponen inmunobabies, pero la realidad es que es importantísimo en la parte prenatal pensar en la posibilidad que se tiene, o sea, el potencial tan grande que se tiene cuando se toman los precursores del glutatión, incluso para la parte de antes del embarazo. Pero una vez en embarazo, yo creo que la idea es muy clara. Es imposible recordar toda la fisiología, es imposible recordar las complicaciones, pero lo que sí es posible recordar es que elevar los niveles de glutatión es una excelente idea para la mujer embarazada y para el bebé, y que tiene un potencial muy grande de disminuir complicaciones e incluso de tener una posibilidad precisamente con la síntesis y alteración digamos, del ADN para cuestión de... Y después de que terminas el embarazo, síguete cuidando, porque de todas formas los problemas que pueden suceder después del embarazo también es algo importante para tener en cuenta y considerarlos. Nuevamente, ¿algún tipo, una última idea, Moni? ¿Sí? Amor, yo quería preguntarle a la doctora el uso del booster o del optimizer, porque están preguntando para las personas en embarazo. Ok, ¿cuál sí se le podría dar? Sobre todo el verde. El naranja no se le podríamos dar porque está a base de cafeínas, aunque son naturales, pero no estaría recomendado dar el booster naranja, porque recordemos que tiene café verde, té verde y guaraná. Y si hay una condicionante de hipertensión o un antecedente que pueda tener hipertensión en el embarazo o que tenga una preeclampsia, entonces estaría contraindicado. Así como si las mujeres son ansiosas, también no les va a ayudar. Pero podrían mezclarlo con el booster verde, recordando que el booster verde tiene el activador NRF2 más los superalimentos que no los ingerimos normalmente en nuestra dieta, podrían tomarlos sin ningún problema. Y quiero también comentarles que se ha visto también que aparte de los antioxidantes normales que se prescribe, los últimos estudios dicen que también debemos de darles a nuestras pacientes para evitar incluso esta primera complicación que se llama preeclampsia, se le está dando ya el omega también. ¿Sí? Excelente punto. Había una pregunta que una vez la abordamos porque yo creo que es fundamental. Primero, recuerden seguir la prescripción médica acerca del ácido fólico. Lo que envíe el médico, por favor, no lo cambien. Pero si van a escoger un excelente multivitamínico como el multiresveratrol, sería excelente. Pero, importante, una no reemplaza la otra. En ningún momento en este programa se ha dicho de que este multivitamínico reemplaza, digamos, el ácido fólico que se envía en el embarazo. Todo lo que lo que está prescrito por médicos, nosotros no estamos trabajando como médicos acá, sino como consultores de salud, con un coadyuvante que no reemplaza, sino que suplementa en una forma excelente lo que tu médico te envía. O sea que ese es el punto fundamental.
Ya, yo estoy muy ansiosa porque el doctor Che está diciendo que el testimonio de la doctora y ya lo queremos Bueno, escuchar. entonces